Dar la bienvenida, ¿puedo, Nicolás?, a nuestros queridos amigos de Legalnea. Legalnea es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legalnea es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legalnea promueve valores. Muy bien, y ya está con nosotros el doctor José María González. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Sigue lloviendo afuera o no? No, ahora no, Bien. pero estaba fresquito, lindo. Cambió, o sea, ayer estuvo... Sí, ayer estuvo caluroso. anticipando el verano. Ay, lo que va a ser. Bueno, justo que hoy estamos hablando del Día de los Novios, Justo, vamos a mirá estar lo que elegimos. con un Está tema... todo perfecto. ¿Va a contar una anécdota, doctor? ¿Eh? ¿Va a contar alguna anécdota? No. ¿Cómo Vos conoció sabés que su primer amor? además de la prescripción que dijo Sí. Tere, también existe el derecho al olvido. Podríamos hablar un día Claro. de eso. Pues, Mirá, es derecho al olvido. Una figura jurídica. sí. Derecho Sí, a la- pero Hay algunos que las no mujeres lo ponen en generalmente práctica. no, Dicho no, muy no. simple, digamos. las mujeres generalmente No lo ponen en práctica casi nunca, ¿no? no entienden ese derecho, no lo ponen en no, práctica, no, es cierto. Bueno, yo estaba hablando técnicamente, pero bueno, está bien. Ya sale. Bueno, tema que tiene que ver con un fallo, que lo hemos comentado cuando salió la parte de prensa, que era bastante llamativo, que ahora vamos a conocer un poquito más el detalle jurídico. ¿Se acuerdan que una jueza ordenó a un hombre, un joven, a indemnizar a su exnovia en una suma millonaria por los daños y perjuicios que le generó la violencia ejercida durante esa relación de noviazgo? Nos llamaron la atención varias cosas, el hecho de que esto se dé en el marco de una relación de noviazgo, el hecho de las edades de los que, digamos, son protagonistas, el hecho de que no haya una sentencia penal, y bueno, y todos los argumentos que después se dieron a conocer por los cuales la jueza también, entiendo yo, quiso hacer algo ejemplificador en algún punto cuando dice es un mensaje para los jóvenes. Bueno, doctor, ¿es así? ¿Es inédito acá o es inédito en general que haya una sentencia civil, o sea, que ordene indemnizar a alguien en un caso de violencia, aunque aún no haya sentencia penal? Es inédito acá en Corrientes, no está muy difundido a nivel país y a nivel internacional. Hay antecedentes y en rigor de verdad de lo que se trata es de animarse a dar un paso más, nada más. Ajá. En lo que es lo que puede derivar de una situación de violencia, ¿no? ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados, creo que todos más o menos tenemos internalizado que existe un protocolo de violencia, ¿no es cierto? De tratamiento de los casos de violencia. Entonces sabemos que ante la producción de un hecho de violencia de género contra un adulto mayor, se hace una denuncia policial con o sin intervención profesional, o en el juzgado o en la fiscalía, y realmente la respuesta judicial, lo hemos dicho siempre, es muy rápida. Enseguida se toman las medidas del caso, que son las medidas perimetrales. Generalmente, si ese acto de violencia importa la posibilidad de un delito, se arma una causa penal, es decir, se le imputa o se investiga y posteriormente se imputa, o lesiones, en los casos más graves de femicidio, obviamente muerte. Se hace un proceso penal para determinar la responsabilidad penal o no, y generalmente nos quedamos ahí. Claro. Esto lo que viene a hacer es cerrar el círculo a partir de un principio que es muy básico, que lo recupera la jueza en la sentencia, que hay un principio que es casi, no hace falta que esté en los códigos, que es de convivencia humana, que es no dañar al otro. Toda persona que genera un daño al otro tiene el deber de repararlo, ¿sí? Esto está establecido desde la antigüedad en el derecho romano, vino de diversas formas y fórmulas, está en nuestro Código Civil y Comercial. El tema es que justamente ahí se fundan por ahí esos reclamos exorbitantes o inverosímiles, digamos, por situaciones a veces hasta cómicas, digamos, pero nunca habíamos llegado a esto de que se pida el resarcimiento por haber dañado, por haber causado un dolor, un daño psíquico, un daño material, que son las 3 categorías que reconoce este fallo, a una persona con la que se mantuvo una relación de noviazgo. Se suman ahí otras cuestiones como las edades, la cuestión de género claramente, las características particulares, las personalidades. Entonces se hace
un combo muy muy interesante que en el devenir procesal que detalla, digamos así, la sentencia y en el análisis judicial es muy simple, pero que por novedoso y contundente creo que marca un llamado de atención, ¿no? Doctor, ¿qué pasaría, ¿no?, en el hipotético caso que en el juicio penal lo absuelvan, o ya sea porque no hay pruebas suficientes o porque consideran que no es responsable penalmente? ¿Tiene incidencia eso en esta otra parte que salió antes? A ver, en la parte penal llega la sentencia y dicen la verdad es que lo que escuchamos es falta de mérito, no hay, ¿cómo? No hay prueba. Insuficiencia probatoria. Entonces uno dice no, entonces no es un violento, no fue condenado por violencia. ¿Eso puede dar marcha atrás esta otra reclamación o no tienen nada que ver? A ver, esto se mencionó en algunos medios por un concepto que existe, que es el de la prejudicialidad penal. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que en la generalidad de los casos tenemos que establecer una relación. Si yo una persona por un acto que cometió lo voy a juzgar penalmente, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito y lesionó a otra persona, entonces le voy a hacer una causa por lesiones. Y la víctima pide una demanda para reparar ese daño, el haber sido lesionado, daño estético, el tiempo que estuvo sin trabajar, etcétera. Sabiamente la ley dice, bueno, primero determinemos la responsabilidad penal, porque si esta persona no fue el autor del delito, no podríamos luego obligarla a repararlo, ¿no es cierto? Esto funciona en la generalidad de los casos bajo estas condiciones. En este caso es puntual porque efectivamente, como decía yo, se trata de un caso bastante complejo que comienza con actuaciones de violencia, que tiene varios expedientes penales en la inteligencia de que cada uno de esos actos de violencia pudieron haber sido distintos, entonces pudo haber más de una denuncia, que están en distintos estados o en distintas situaciones, pero en el caso puntual la condena no se refiere a la lesión producida por el golpe de un día X, ¿no? Se refiere a la reparación del daño por el accionar violento durante la relación de noviazgo, que excede y va más allá de la imputación de un hecho particular. ¿Sí? Sí. ¿Existen vías de revisión? Tu pregunta es si se podría revisar. Si claro, imaginemos que este muchacho termina siendo absuelto en la condena penal, digamos, no le pueden atribuir a él los hechos de violencia que se lo acusan, entonces va a la jueza civil y dice, si yo no me pudieron demostrar que fui el violento, ¿por qué le tengo que pagar 7 millones de pesos a esta chica? Bien, sucede que en esta causa se desarrolla toda una relación violenta que, como señalan los especialistas, a veces está confundida con la realidad, es decir, estamos hablando, yo te hago creer que vos te estoy cuidando y en realidad te estoy controlando, yo te hago creer de que estoy preocupado por vos y en realidad te estoy anulando como persona y demás. Es decir, son una serie de manifestaciones de violencia permanente durante, este caso, los 9 meses de noviazgo, que exceden, como digo, a lo que puede ser un hecho. Una de las situaciones relatadas es un evento en un auto, por ejemplo, ¿sí? Que surge de la causa, donde hubo un golpe, una lesión en el ojo. Si eso no está referido en la causa, por eso no lo sé, pero si eso generó un expediente penal, la condena penal va a ser por ese acto, ese golpe y esa lesión en el ojo. Claro, pero no por las consecuencias de no por la violencia. Naturaleza violenta de la conducta del agresor durante la relación de noviazgo, que es lo que se está condenando. Yo pensaba acá. Y trataba de la contestar. La pregunta que es muy interesante, pero termino y cierro con esto. Si después podrá eventualmente de resultarle favorable la cuestión penal pedir algo que hacer alguna acción para que tenga incidencia en la condena civil, bueno, hay tanto en materia penal como en civil recursos extraordinarios que se pide la revisión de la causa, ¿no? Es parecido a lo que vemos en las películas de los casos de personas mal condenadas. Claro. ¿Sí? Lo condenaron mal y después piden una revisión, entonces se los libera, ¿no? El proyecto inocente, que hemos hablado alguna vez. Bueno, acá hay algunos recursos que permiten esa revisión, pero me parece que no sería el caso. Pensándolo así en frío, a partir de tu consulta, no podría decir, bueno, a lo mejor una reducción de la condena, del monto, podría ser
Yo pensaba que por ahí, por lo que trascendió, nosotros no tenemos el expediente completo, pero sí el parte de prensa donde daba cuenta de algunas actitudes que la jueza calificaba como parte de esta relación violenta, que decía, por ejemplo, la chica salía y tenía que constantemente mandarle fotos o la ubicación de donde estaba. Yo pensaba, penalmente, es decir, Claro. es difícil que vos asocies eso a, sí, podría ser alguna figura, pero es medio raro poder llevar eso. Pero eso no quita que no haya sido víctima de una situación de violencia, ¿no? Y que además está prevista porque recordemos que tenemos la ley de protección integral, ¿no es cierto?, que establece perfectamente cuáles son los tipos de violencia, las modalidades de violencia, y tenemos que decir que judicialmente tampoco están desarrolladas todas. Yo no he visto, por ejemplo, que los estamos planteando nosotros, casos de violencia económica. Es decir, que es uno de los tipos de violencia que prevé la ley, que es cuando a la violencia, a veces psíquica, a veces física, se suma la otra violencia, que es la económica, derivada de la situación de superioridad en que se encuentra una de las partes respecto de la otra, haciéndole sufrir precisamente esa diferencia, ¿no? Ayer leí que trascendió de la declaración de la madre de la ex primera dama, que dijo que era una rehén económica, que ella no podía, en algún momento le habrán planteado por qué Yáñez no se fue, por qué no lo dejó, y la madre, aparentemente en parte de la declaración, decía que ella no tenía acceso a dinero, no tenía nada, o sea, no tenía a dónde ir, decía, o no tenía cómo sustentarse esa si no fuera ahí, digamos, en Olivos. Eso es violencia económica. Eso es violencia económica, trasladarlo al mundo más real de todos los días. Claro. Ahí estamos hablando de la única persona en el país que es el presidente durante un periodo, trasladarla al mundo de todos los días. Tenemos casos de la pareja profesional exitoso que no tiene problema en desarmar una relación de familia y formar otra o no, mantener su nivel de vida, su auto, su moto, su lancha, sus viajes, y no solo a la exmujer, a la ex conviviente, a la hija o al hijo, restringirle los ingresos o restringírselo a la madre para hacerle notar cuando el hijo o la hija vienen con él de quién es el que puede darle las mejores posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, hablamos, en este momento nosotros estamos planteando un caso donde la situación de violencia se plantea respecto no solo de la expareja, sino también de su madre y de la hija. Es decir, porque claro, la persona víctima de violencia económica en ese caso necesita ayuda de quién, de la gente cercana. Entonces la situación de violencia se proyecta sobre el entorno familiar. La abuela que le cuida a la nieta para que la mamá pueda salir a trabajar más de lo necesario, más de lo aconsejable, porque el papá no pasa lo suficiente, estando en muy buenas condiciones económicas para hacerlo, resulta ser víctima de agresiones, vejaciones, insultos y hasta amenazas de cuestiones físicas, ¿no? Qué amplio, ¿no? Que esto y la cantidad de situaciones. Dije, me llamó la atención también las edades, porque la chica durante el momento del noviazgo era menor de edad. Y exacto, la denuncia la hacen los padres, en este caso la demanda la hacen los padres como representantes de la hija. Acá también jugó el hecho de que sea menor de edad para también ubicarla en otro grupo vulnerable, además claro, de ser mujer menor. La cuestión de la edad tiene que ver no solo con... se confluyen varias interseccionalidades, se llaman, ¿no? Que tiene que ver con una vulnerabilidad que se observa desde diversas facetas. Hay una cuestión de género por ser mujer, hay una cuestión de edad por ser más joven, porque aunque jóvenes los dos, era 3 o 4 años más chica que su pareja, que su novio. Y después tenemos la cuestión que vos estás planteando de la capacidad para estar en juicio, o la legitimación para estar en juicio o para hacer la denuncia. Si es por la cuestión civil, que es lo que nos toca en este caso, si la persona que va a demandar, esto es general, salvo en materia laboral que bajan 2 años, que a partir de los 16, la persona tiene 18 años, ya puede demandar por sí sola. A veces sucede que demandan los padres, ejerciendo la representación de los hijos, y que cuando en el trámite del proceso el hijo cumple 18 años, el hijo tiene que asumir la causa, ¿no? No conozco en este caso si la demanda se inicia con 18 o 19 años la víctima,
Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces hasta los abogados se nos pasa el control en el devenir 2, 3 años de expediente cuando nos dimos cuenta. Los menores ya son mayores. Los menores ya son mayores, digamos. Esto es muy común en los procesos de alimentos. Claro. Doctor, llama la atención el monto que se establece. ¿Cómo se fija un monto de estas características? ¿Por qué este monto? ¿Cómo hace? Además, estamos hablando de un noviazgo. Claro. O sea, ¿por qué 7 millones y no 1 o 30? Claro. ¿De dónde sacás ese número? Muy interesante la pregunta porque tiene que ver con una faceta muy importante de nuestra profesión, que es la cuestión de la cuantificación del daño. Esta es la parte difícil de una demanda de daño, relatar que los hechos de violencia, aunque doloroso, es relativamente sencillo para nosotros. El problema es cuando tenemos que volcar ese relato y ponerle un precio, digamos así, ¿no? Acá, en este caso, se consideran 3 componentes. El daño moral, el daño psíquico y el daño material. En la primera cuestión hay toda una discusión en derecho, hay 2 partes de la biblioteca, como se dice siempre, respecto de si el daño moral y el daño psíquico son lo mismo. Hay fallos, hay juzgados en corrientes que engloban todo en una sola cosa y este caso lo discrimina. Fue demandado de manera separada y la sentencia lo recibió y lo separó. ¿Qué es el daño moral? Bueno, el sufrimiento, la angustia, todo lo que padeció esta chica durante la relación, siendo víctima de violencia, las consecuencias que produjeron en su normal sentir de la vida, digamos, pero se diferencia el daño psíquico porque hay muy buena actividad probatoria en materia psicológica, con los informes que se acompañan a la demanda, más las pericias que se hacen después, donde se puede ver que, además de ese dolor que es el daño moral, lo que nadie tiene derecho a ponerlo mal a uno, a que uno se preocupe y demás, hay una afectación psíquica a partir de la generación de consecuencias que antes no tenía. Insomnio, irritabilidad, fobias, que incluso puede llegar a convertirse en determinadas patologías. El primero, el daño moral, es una estimación. Para otros casos se suelen utilizar relaciones, digamos. Por ejemplo, en un accidente de tránsito se lo puede relacionar con el valor del daño material, un porcentaje, la mitad, el 30%, lo que fuera. El daño psíquico está más relacionado con la afectación a las capacidades. ¿Sí? En este caso, recordemos ese monto de 7 millones y piquito histórico. La condena fue por casi 400.000 pesos en materia de daño moral, pero el componente más alto fueron casi 5 millones de pesos en materia de daño psíquico. Es decir, por las afectaciones psicológicas, las patologías que le generó a esta chica la situación. Y el resto es daño material. ¿Qué es daño material? Es todos los gastos que vos tuviste que hacer para poder sobrellevar esta situación. Es el más fácil de calcular. Es el más fácil de calcular. Por ejemplo, se calcula el valor de una entrevista psicológica de 40 minutos a 10.000 pesos, se calcula cuántas entrevistas necesita tener, cuántas realizó, se presentan las facturas, los gastos que lleva, digamos, la situación es el más sencillo y en este caso es el componente más bajo, ¿no? Sí, bueno, eso es interesante. Otra ¿no? cuestión es, en este caso, a partir de cuándo se deben los intereses, en épocas donde la inflación fue muy alta. ¿Sí? Y esto yo creo que, no sé si lo habrá apelado la parte actora, porque la jueza tiene el criterio de fijar los intereses desde la fecha de notificación de la demanda, es decir, cuando el autor se enteró de que estaba siendo demandado civilmente. Pero la realidad es que el daño moral, por ejemplo, la angustia, el sufrimiento, se produjo durante toda la relación y eso había sucedido 2 años más atrás. Claro. Y 2 años de interés en la actual situación sí, hace que muy importante. Multiplique. De igual manera, estos 6-7 millones van a ser de 20, a razón de las actualizaciones de los últimos 2-3 años, ¿no? ¿Qué abre este fallo que es inédito? Porque lamentablemente hechos de violencia y denuncias de violencia en el último tiempo se han multiplicado. ¿Abre, digamos, un antecedente para que todos los casos sean tratados de la misma manera o es un caso muy específico con particularidades que lo hacen, si bien inédito, pero no un precedente generalizado? Yo creo que abre 3 cosas, ¿no? Primero, abre conciencias. Es decir, esto que decíamos al inicio. Yo sé que puedo hacer una denuncia por violencia, que puedo obtener una perimetral, sé que puedo hacer una denuncia penal, pero no soy consciente de que tengo la posibilidad de que, si eso me causó un daño, demandarlo. Entonces genera conciencia
incluso para la otra parte, es decir, fíjate que cuando estás teniendo este tipo de actitudes, a veces propios de una patología, te pueden condenar a pagar. Y vos, papá, cuando tu hijo menor está teniendo ese tipo de actitudes, vos vas a ser el demandado como responsable de tu hijo. Yo pensaba en eso, en cómo hay una cuestión por ahí, no sé si ustedes coincidirán, algunos son, bueno, acá somos todos padres de mujeres, vos, Marce, sos padre de varones, vos tenés los dos. Viste que siempre nosotros culturalmente es como que teníamos la idea, a una nena, o sea, si tenés una hija es como que tenés que cuidarla más de todo lo que le puede pasar, ¿no? Y hablar de todo. Y siempre daba la sensación, no lo sé, pero porque no tengo varones, de que al varón era como que la tenía más fácil, o sea, enfrentarse al mundo era como que era más fácil por ser varón. Yo creo que hoy me parece que tanto esa tarea con las mujeres como de los hombres, o sea, de prevenir la violencia, de hablar de la violencia, es tanto para, digamos, acá estamos hablando de chicos jóvenes, si bien uno era mayor, eran jóvenes, donde probablemente seguían en un entorno familiar, probablemente seguían quizás viviendo, digamos, en relación con sus familias núcleo, de decir, a ver, no solo tenés que preocuparte por tu hija mujer, que que esté atenta a las señales, que no caiga en relaciones, sino por tu hijo varón, de que no sea un violento, que no maltrate a su novia, y no pensar que porque son chicos, porque es una relación de noviazgo, porque no pasa nada. Y también marcar y señalar. Yo no sé cómo sea, bueno, acá todos tenemos mujeres, pero es algo que me parece que en agenda hace un tiempo, no sé si los padres decían, che, ¿cómo? No tenés que tratar así, o tenés que, sobre todo con lo que es no la violencia física, esa violencia verbal. En general, digamos, no solo en la cuestión de género, el trato con los demás, sino, bueno, pobre mis hijos de padre abogado, digamos, pero cuando salís con el auto, ten en cuenta que el auto está en mi nombre, voy a responder yo si va a ser macana, es algo asimilable. Que también es asimilable, digamos, es decir, todos los actos generan responsabilidad. ¿Y quién es responsable? El que legalmente debe responder. Hasta los 18 años respondemos los padres por los hijos, con lo cual, sean varones, sean mujeres, tenemos que tener conciencia de eso. Si usted dice son 7 millones, pero con todos los intereses puede llegar a 20 millones un chico de 20 años. Bueno, esa es otra cuestión que se abre acá, cuál va a ser la reparación, digamos, pues aun cuando habría que ver el tema de las edades, cómo fue en el proceso, si alguno de esos hechos tuvo inicio, creo que no, por las edades tuvo inicio cuando hubiese sido menor, en cuyo caso uno podría aspirar a una reparación por los padres, y es que los padres tienen cómo hacerlo, ¿no? Y si abre no todo existe, otro capítulo, y digamos, si no me existe esa posibilidad, la pregunta. Y si no existe esa posibilidad, va a quedar como muchos casos que nosotros decimos los abogados, nos quedamos con una hermosa sentencia para un cuadro, para publicar para internet, y que en la práctica no resolvió la reparación. Una vez más, digamos, bueno, primero esto que marcaba lo del antecedente, pero también un fenómeno que empezó a darse en los últimos años, que cada vez relaciones más jóvenes, incluso en el noviazgo, empezaban para esto no es tanto en lo jurídico, pero empezaban a aparecer estas situaciones de violencia. Y ahí engancho con lo que vos decías, cómo, atención a los padres, digamos, cómo podrían terminar en todo esto en una... Vos decís, lo que te debe mover no es la plata, pero sin duda lo que nos mueve muchas veces es la preocupación de decir, no sé, me van a embargar lo que tengo porque mi hijo maltrata a la novia. Vos decís, no, me tiene que mover otra cuestión, pero muchas veces se mueve por ahí. Y decías 2 cosas más. Sí, 2 cosas más. Yo creo que la segunda que se abre es un nuevo frente de actividad para los abogados y para la justicia, es decir, van a empezar a proliferar este tipo de demandas. Cuando se toma conciencia de un derecho, lo lógico es que se lo ejerza. Y la tercera cuestión se abre un dilema más para la justicia, pues es absolutamente llamativo. Este expediente tiene fecha 2021, tiene sentencia en 2024 en este juzgado, y nosotros tenemos juicios de alimentos que tienen 6 años y no tienen sentencia. Entonces, las nuevas conflictividades generan nuevas demandas al Estado respecto del servicio de justicia. Entonces, no digo, tiene todo el derecho del mundo y está perfectamente blanqueado esto. La pregunta ¿es lógico, es coherente un sistema de justicia que en 6 años no te da una sentencia de alimentos, pero sí te resuelve una cuestión de esta naturaleza? Las dos son importantes, las dos hay que resolver. Pero 6 años es mucho. Gracias, doctor. ¿Hacemos la pausa, Tere? Sí, señora, y venimos en un ratito, amigos. No se vayan, ya estamos.